Quiero compartir con ustedes esta palabra que le hemos titulado carácter, poco a poco. Por favor. Carácter. Vamos a iniciar una serie que tiene que ver con el carácter. Y este día vamos a hablar en este subtema poco a poco. No es fácil encontrar en una presentación de PowerPoint una tortuga, ¿verdad? Porque normalmente todas las presentaciones que se hacen son para tú puedes, ¿verdad? Vas a vender más, vas a subir tus números, vas a tener más ingresos, vas a ser un mejor líder, ¿verdad? Y una tortuga pues no representa nada de eso. Entonces, sin embargo, vamos a aprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana o este mediodía ya al respecto de este tema. ¿Estamos listos? Vamos a dar gracias a Dios. Gracias. Señor, te amamos y te damos gracias y te bendecimos, te honramos. Gracias por este momento, gracias por esta oportunidad de estar juntos aquí. Te pedimos, Señor, que nos hables. Y nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, disponemos, Señor, nuestra alma para que sea transformada. Que sea transformada tu imagen, Señor. Dile con tus palabras, Señor. Dile con tu boca, Señor, aquí estoy para que me hables, para ser transformado. Me expongo a tu palabra para que tu palabra haga cambios en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 7:22 nos dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti, ¿cómo? Poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. La palabra Deuteronomio significa repetición de la ley, repetir la ley. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés que le repitiera la ley. Y Moisés lo hace, y Dios les asegura que Él les va a dar la tierra, que Él les va a dar grandes bendiciones. El Señor les dice: ustedes van a tomar casas que no construyeron, palacios que no edificaron, van a tener viñas, van a tener tierras, van a tener cosechas, van a tener grandes cosas que yo se las regalo, yo se las doy a ustedes. Dice, todo eso es seguro y todavía vienen más bendiciones para ustedes, pero tendrán que echar a las naciones de aquí. Y yo, dice, voy a ir delante de ustedes para echar esas naciones, ¿cómo? Poco a poco. Nuestro Dios es el mismo hoy y siempre. Hay un versículo muy conocido en la palabra, ¿verdad?, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Hebreos 13:8. Es un versículo muy lindo, muy bello, y ese nos recuerda, ¿verdad?, cómo nuestro Dios no cambia. Él es el mismo, y lo mismo que le dijo al pueblo de Israel nos dice a nosotros también. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que las bendiciones de Dios vengan inmediatamente. Cualquiera de nosotros queremos orar y que en el segundo que abrimos los ojos, lo que pedimos o lo que clamamos al Señor, aquello ya se haya realizado. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Así es nuestro corazón, así quisiéramos que fuera. Pero Dios nos dice: yo quiero darte muchas cosas, yo quiero bendecirte de muchas maneras, pero algunas de esas bendiciones van a llegar poco a poco. Amén. Repitan conmigo: poco a poco. Sí. Dios les asegura en el Deuteronomio a su pueblo que la victoria, el triunfo, el éxito están asegurados, lo tienen garantizados. Eso es algo incuestionable, va a suceder. Lo único que algunas de esas cosas no las van a alcanzar inmediatamente, sino que van a ser poco a poco. No sabemos cuándo. Y es difícil hablar de este tipo de temas ahora, sobre todo en este siglo donde todo es inmediato, donde si no tenemos wifi en el celular, ¿verdad?, nos ponemos ansiosos y queremos suicidarnos ya, ¿no?, porque no tenemos wifi. Todo lo queremos rápido y estamos acostumbrados a la inmediatez. Sin embargo, Dios nos dice: yo quiero llevarte en algunos momentos a paso de tortuga,
¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar contigo y conmigo. A Dios le interesa más quien yo soy que lo que yo hago. A Dios le interesa más quién tú eres que lo que tú haces. Y una manera de definir quién yo soy y quién tú eres es carácter. Amén. Mi carácter necesita ser reforzado. Mi carácter necesita ser ayudado por Dios para ser fortalecido. Dios quiere quitar muchas cosas en mi carácter y en tu carácter para hacernos las personas que Él quiere que seamos. ¿Sí estamos comunicando? Amén. Dios nos aclara que muchas de esas victorias llegarán entonces poco a poco. Como decimos frecuentemente, ninguno de nosotros como padres le entregamos a nuestro hijo de 5 años las llaves del carro y le decimos que te vaya bien. ¿O sí? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros como padres hacemos eso con nuestros hijos pequeños, tampoco Dios. ¿Cómo pensaríamos que Dios? Porque Dios sabe que muchas de las cosas, si nos las da inmediatamente, serían para nuestra perdición y no para nuestra bendición. Y Dios tiene que preparar nuestro carácter y nuestra vida. Dice Salmo 84, 11 y 12, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es decir, Dios va a cumplir su palabra y es dichoso el hombre que confía en Dios. Podemos esperar en Dios y saber que Dios va a obrar porque Él lo prometió. Mira cómo lo dice la palabra de Dios para todos, el mismo versículo. El Señor Dios brilla sobre nosotros y nos protege. Nos bendice con bondad y gloria. El Señor no le niega ninguna bendición al que vive con integridad. El Señor no quiere negarte ninguna bendición. No nos niega ninguna bendición, pero quiere que nuestro carácter sea un carácter íntegro, un carácter que ha sido transformado por Él para recibir sus bendiciones. Entonces, en la Biblia podemos darnos cuenta de que hemos sido por Dios poderosamente favorecidos. Hemos sido por Dios sobrenaturalmente equipados. Hemos sido por Dios también abundantemente bendecidos. Dice el Salmo 23, casi al final, dice que el bien y la misericordia nos seguirán, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. El bien y la misericordia, su favor está sobre nosotros y nos seguirá, nos perseguirá, nos arropará, nos abrazará. Eso es algo seguro. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Pero muchas veces no es en el momento que nosotros queremos y pareciera que Dios se olvida de nosotros porque algunos pensamos, bueno, si Dios ayuda a otros, bendice a otros, ¿y por qué no lo hace conmigo? ¿Por qué Dios sí responde ciertas oraciones a otros y a mí no me responde? Eso necesariamente no significa que Dios no oye o no significa que Dios no está obrando. Amén. Él está obrando. Mira lo que dice el Salmo 138, 8, uno de mis versículos favoritos. Jehová cumplirá que el Salmo 139 nos dice que el embrión nuestro en el vientre de nuestra madre, el Señor lo vio. Fuimos concebidos, ¿verdad? Bajo el ojo divino, bajo el ojo poderoso de nuestro Dios. Y desde entonces, dice, escribió Él un libro cuyo propósito habremos de cumplir cada uno de nosotros. Si Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, Dios quiere llevarnos a grandes triunfos y victorias, Dios quiere cumplir los sueños, los anhelos que Él ha puesto en nuestra vida, pero muchos de ellos van a ser poco a poco. Y Dios quiere trabajar en nuestra paciencia y en nuestro carácter. Amén. Muchas veces en nuestra vida y siempre Dios va a trabajar en nuestro propósito y nos llevará por el camino largo. ¿Cuántos saben eso? Que muchas veces Dios nos lleva por el camino largo. Mira lo que dice Deuteronomio 1:2. Dice, 11 jornadas hay entre Horeb y Cades Barnea. 11 jornadas. ¿Qué significa eso? Una jornada era un día de camino. ¿Sí? Entonces de Horeb
a la frontera con la tierra prometida había 11 días de camino. Era prácticamente lo mismo de Egipto a la tierra prometida. 11 días de camino. Sin embargo, ¿duraron cuánto? 40 años. 40 años. Eso significa que Dios los llevó por el camino largo. ¿Sí? Y muchas veces se repite la historia de diferentes maneras. No necesariamente tienen que ser 40 años. Para José fueron 13 años. Recordamos que dice la Biblia que José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Y vivió como esclavo y vivió lejos de su familia por 13 años. A los 30 años dice que se sentó en el trono de Egipto. Dios cumplió sus promesas, los sueños que les había dado a José. Dios se los cumplió, pero el camino no fue inmediato. Algo similar sucedió con Moisés y algo similar sucedió con David. ¿Y por qué no habría de suceder con nosotros también? Amén. Hay un artefacto que antes se usaba, no sé qué tanto ahorita, ¿verdad? Porque los niños ya no usan carros o juguetes como los de antes. Tristemente ahora, ¿verdad? Pura electrónica. Pero en los go-karts, si alguien alguna vez se acuerda de esos carros, que todavía por ahí hay uno que otro, cuando un papá le regalaba a su hijo, resulta que esos carros tienen la capacidad de desarrollar velocidades muy fuertes, muy grandes. Y entonces se ponía un pequeño artefacto debajo del acelerador que le llaman ¿el qué? Gobernador. Y ese gobernador pues es un tope para que el acelerador no pueda ir más abajo. Y entonces aquel go-kart que puede ir a 60, 70, quizás a 80 kilómetros por hora, el niño solamente lo podía llevar a 30 o menos de eso, porque hay un gobernador que no deja, ¿verdad? Y los papás muy frecuentemente hacían eso. ¿Por qué? Para cuidar al hijo. Porque seguramente el hijo, al descubrir que podía ir mucho más rápido, ¿verdad? Se atrevería en algún momento a ir más rápido y podría lastimarse. Sin embargo, los papás hacían eso con sus hijos. Nosotros nos podemos preguntar, ¿y por qué batallamos tanto? Así como el hijo le podía preguntar a su papá: papá, confía en mí, si yo soy como Ayrton Senna, o yo soy como Adrián ¿qué? González o Fernández, perdón, ¿verdad? O yo soy como Chuchi Cruz, que donde quiera le vuela la greña. Sí, puedo andar en la carretera todos los días y yo lo puedo hacer. Sí, los hijos podían decir eso a su papá. Y ahora nosotros le decimos: Señor, ¿por qué tengo que batallar tanto? ¿Por qué veo que otros tienen éxitos o bendiciones y parece que para mí no llega el momento? ¿Por qué a mí no? La respuesta muchas veces la encontramos en esos versículos que leímos al principio, ¿verdad? Es Dios quien ha ralentizado nuestro avance. Y la razón principal es porque nos ama. ¿Es porque nos qué? Nos ama. Y Él sabe en qué momento podemos recibir sus bendiciones. Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama por quienes somos. Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama por quienes somos y quiere desarrollar nuestro carácter. Mira lo que dice Lucas 10:20. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están ¿qué? Escritos en el libro de la vida. Jesús llamó a 70 y les dio autoridad y los mandó a predicar, y fueron, dice, en aldeas, en pueblos, y tuvieron un éxito increíble, de tal manera que los demonios salían y los milagros se daban. Y cuando regresaron con Jesús, venían con un reporte, ¿verdad?, increíble, diciéndole: Señor, danzando, bailando, gozándose por lo que sucedía. Y el Señor les dijo: espérense, tranquilícense, no se regocijen tanto por eso, gócense más bien de que sus nombres, están escritos en el libro de la vida. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que es más importante lo que yo soy que lo que yo hago. Porque muchas veces, ¿verdad?, pensamos que aún haciendo cosas para Dios, porque hago esas cosas, entonces yo tengo ganado el cielo. Pero no depende de mis obras. No depende de mis obras, sino que
si nosotros hemos sido transformados, entonces daremos buenos frutos. Nuestro carácter es más importante para Dios. Dice Marcos 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Estas personas, dice, muchos llegarán delante de mí. Y qué peligroso es, queridos hermanos, aquí entre paréntesis, que cuando alguien de pronto empiece a hacer milagros, algún pastor, algún ministro, ¿verdad? Es peligroso que uno se vaya porque pensando en que mira, allá sí está Dios porque suceden estos milagros y ocurren estos y ocurren aquellas cosas. No siempre es una garantía de que Dios esté allí. No siempre es una garantía. Jesús mismo lo dice aquí. Lo dice tan claro como eso, ¿verdad? Les dice, ¿cómo les llama a estos profetas falsos? Le dice, hacedores de maldad. Ustedes no son mis siervos, no les conozco. Ustedes son hacedores de maldad. Entonces, cuidado, pero el enfoque este mediodía es hacia quienes realmente somos nosotros. Tenemos una relación con Dios. Conocemos a Dios y Dios nos conoce. Conocemos a Dios y Dios nos conoce. Como dice aquí enseguida, alguien puede ser un hacedor de milagros y ser un falso profeta. Mateo 22:33, si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto, pues el árbol se conoce por su fruto. Y el fruto nace de la naturaleza misma del árbol. La naturaleza. El carácter en nuestras vidas. Amén. Y el fruto en la palabra de Dios tiene que ver con nuestra manera de ser, nuestro carácter. ¿Sí? Cuando Dios viene a nuestras vidas y hace una operación que se llama nuevo nacimiento, los frutos malos se terminan y empiezan a surgir frutos buenos. Si éramos gritones, ya no somos más gritones. Si éramos súper impacientes, ya no somos más así. Si éramos celosos, ya esos celos se van apagando y empieza a surgir un amor genuino y una confianza y una seguridad. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por sus frutos. Amén. Es importante lo que hago, sí, pero es más importante lo que yo soy. Es más importante lo que tú eres. Dios muchas veces entonces ralentizará nuestra vida para trabajar con nuestro carácter. Para Dios siempre es más importante quiénes somos que lo que hacemos. Podemos tener grandes talentos y lograr grandes hazañas con nuestros talentos naturales, pero si esos dones no están sometidos a la voluntad de Dios, todo avance que hayamos hecho, ¿sabes qué va a pasar? Va a durar muy poco. Va a durar muy poco, no va a permanecer. Todo avance lejos de Dios y basado en nuestros talentos naturales no va a permanecer. Dios anhela forjar en nosotros un carácter fuerte de integridad, justicia y santidad. Integridad, justicia y santidad. Y muchas veces ese proceso tardará más de lo que pensamos o más de lo que quisiéramos. Estamos viviendo en un mundo donde se admira y aplaude a los talentos, los dones y los logros, y se toleran las grietas de carácter, ¿sí o no? ¿Verdad? Este fulano artista, qué bonito canta, qué bien hace su trabajo y la gente le aplaude y paga miles de pesos por ir a verlo. No importa que en su vida privada sea un desastre. No importa que sea un golpeador, un violador, no importa todo eso, ¿verdad? Las grietas de carácter no importa, lo que me importa es que cante bien y que cante cochinadas como me gustan, ¿verdad? Sí, porque ¿cómo le podemos hablar a las canciones ahora, verdad? Tenemos que decir cómo son, ¿sí? La mayoría, tristemente, la gran mayoría, la aplastante mayoría. ¿Sí? El deportista fulano y el mundo aplaude todo eso, pero ¿sabes qué? En el reino de Dios así no es. En el reino de Dios así no es, porque el reino de Dios se sostiene sobre raíces profundas.
El buen árbol, el árbol que crece alto, el árbol que crece frondoso, el árbol que crece con fruto, tiene siempre raíces profundas. Dios quiere que nosotros tengamos raíces profundas en Él. Y lo que de Él tomamos, de esas corrientes subterráneas, que es el agua del Espíritu Santo, vaya transformando nuestra vida, vaya endulzando nuestro carácter, vaya dando más y más fruto, y fruto permanente, amén, fruto que permanezca, amén. En el reino siempre será más importante quiénes somos en lo más escondido de nuestra recámara, porque Jesús dijo: no hay nada oculto que no salga a la luz. Estamos viviendo tiempos donde el enemigo se ha levantado como nunca contra el pueblo de Dios, porque sabe que le queda poco tiempo. Ezequiel 21 dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada, al principio de dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha. ¿Sobre qué? Sobre Jerusalén, para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Ese enemigo, ese rey de Babilonia, es el mismo enemigo que tenemos hoy. En aquel tiempo Nabucodonosor iba en campaña y dijo: ¿hacia dónde me voy? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hizo adivinación y dijo: la suerte cayó hacia Jerusalén. Y en este tiempo, ¿verdad?, el enemigo se ha levantado con más fuerza contra la iglesia para atacar, para matar, para destruir, para traer guerra, para destruir las puertas, levantar vallados, edificar torres de sitio. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, somos como la rana en el recipiente, ¿verdad? Que está viva, pero poquito a poco aquella temperatura del agua se va elevando y no se da cuenta cuando ya está cocida. Tenemos que darnos cuenta, amigos y hermanos, que la Biblia es la misma, que Dios es el mismo, que Él sigue diciendo que así como yo soy santo, yo quiero que mi pueblo sea santo, que sea apartado para mí, que nuestro corazón sea para Él y que nuestro carácter exhiba el carácter de Dios a esta tierra. Dios anhela que nosotros seamos así, un ejemplo como los que ya no hay. Qué poderoso y precioso ejemplo de nuestros hermanos, ¿verdad? Así que seamos en toda nuestra manera de vivir, que la gente vea estos frutos y diga: no hay frutos como los frutos de esta familia en este barrio. Como una vecina en algún momento, refiriéndose a mi esposa y a mí, decía: en este barrio no hay otra familia como esta familia. Y eso no lo digo para vanagloria nuestra, es porque Dios está en medio de nosotros, porque Dios nos ha bendecido de tal manera, no porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel y Él es bueno. Y para todos y cada uno de nosotros Él ha prometido eso, y el enemigo se ha desatado, y el enemigo quiere destruir familias, quiere destruir vidas. Pero en el nombre de Jesús nosotros nos paramos delante del Señor. Dice: habrá alguien que se pare en la brecha. Mira lo que dice el 1 de Samuel 3. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y Samuel no había ¿qué? Conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Miren, nosotros podemos trabajar incluso para Dios sin conocer a Dios. Qué tremendo. Edecanes, servidores de todo tipo, en toda iglesia, en todo lugar, podemos trabajar para Dios, podemos servir para Dios sin conocer a Dios, como lo hacía Samuel, que era un sacerdote, que era un pastor. ¿Puede haber un pastor que trabaja para Dios sin conocer a Dios? Claro que sí. Dios quiere que le conozcamos, porque en la medida que le conozcamos nos vamos a parecer a Él, y Él va a sanar nuestro corazón, Él va a sanar nuestra vida, amén. Mira lo que dice Malaquías 3:2. Pero ¿quién podrá? Me brinqué unos versículos, creo, ¿no? Sí, Jeremías 39. Y en el 11º año de Sedequías,
en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió ¿qué? Brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Dicen los historiadores que las murallas de la ciudad de Jerusalén tenían una altura de 20 y más metros, y tenían una anchura entre 5 y 8 metros en algunos tramos. Era una muralla que rodeaba toda la ciudad, era muy grande, era muy fuerte. Sin embargo, dice, el enemigo encontró donde estaba una grieta, donde estaba una brecha. El enemigo encuentra siempre y busca siempre las fisuras en nuestra vida, en nuestro carácter. Por eso dice el Señor desde el Génesis, dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, dice, pero la serpiente herirá al hombre ¿dónde? En el calcañar, en el talón. Es decir, va a encontrar siempre la debilidad nuestra. Va a encontrar siempre la debilidad nuestra. Si el enemigo la encontró alrededor de Jerusalén, la va a buscar en nosotros también. Y a través de esa brecha, a través de esa fisura, el enemigo pudo entrar y destruir la ciudad. Al enemigo solo le hace falta una brecha en nuestro carácter. Cada vez que nosotros, en lugar de enmendar esa brecha, en lugar de permitirle a Dios que esa brecha, que esa fisura sea cerrada, sea cancelada, sea reforzada, en lugar de eso, lo que hacemos es abrirla más y abrirla más. Entonces el enemigo ahí se va dando cuenta por dónde puede atacar, y en un momento dado va a dar un golpe mortal en una brecha. Todo lo que el enemigo necesita es una brecha en nuestra vida, en nuestro carácter, y la va a aprovechar. Por eso el Señor dice: yo quiero darte bendiciones, yo quiero multiplicarte, yo quiero bendecirte, pero muchas de esas bendiciones van a llegar poco a poco. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar en ti, Dios quiere trabajar en mí, y yo necesito permitirle al Señor que Él trabaje en mí. Amén. Dice en un momento el mismo profeta Jeremías, dice que el Señor le dijo: Jeremías, ven, te voy a llevar para enseñarte una lección. En esta lección tú vas a aprender cómo yo trabajo con el pueblo y cómo el pueblo es para mí. Y dice: y me llevó a la casa del alfarero, y el alfarero estaba trabajando sobre el torno, sobre la rueda, y lo vi, dice, cómo tomaba barro y empezaba a hacer una vasija, lo ponía encima del torno y empezaba a formar una vasija. Pero al momento, dice, esa vasija no le salió bien, y entonces revolvió el barro y volvió a empezar. Y oí otra vez la voz de Dios que le dijo: ustedes son el barro y yo soy el alfarero. Yo puedo hacerlos como yo quiera. Y el barro no se va a resistir ni va a decir: oye, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me haces más gordo? ¿Por qué me haces más delgado? ¿Por qué me haces tan delgadito? ¿Por qué esto? No, el barro tiene que disponerse para que el alfarero haga con él lo que el alfarero quiera. Amén. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, moldéame a tu imagen, hazme como tú quieras. ¿Y cómo va a suceder eso? Cuando me subo a la rueda, cuando me pongo delante de Dios, cuando busco delante de Dios, cuando quiero conocerle. Y el Señor, no, porque muchas veces venimos al Señor solamente para pedir. Nuestras oraciones se han convertido en una pedidera. Y como decimos a veces, ¿verdad? Yo lo he dicho alguna vez, que quizás Dios me ve y dice: ahí viene el pediche, cierra la puerta. ¿Ah? Gabriel, cierra la puerta que no me vean. A lo mejor con algunos de nosotros Dios dice: hijo, ahí viene ya con su lista de retajila de cosas, ¿no? Y no es que Dios no nos escuche, pero Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere que estemos con Él, que nos encerremos con Él, que nos dispongamos para Él y que le digamos: Señor, aquí está mi corazón. En estos 15 minutos no te voy a pedir nada, Señor. Dime tú, enséñame tú, háblame tú, condúceme tú, guíame tú, Señor. Quiero escuchar tu voz. Sabes que Dios te va a hablar, Dios quiere hablarte, Dios quiere conducirte, pero nosotros necesitamos disponernos a conocerle a Él.
Amén. Necesitamos disponernos. Y Él nos va a empezar a hablar, y Él nos va a empezar a decir, y Él nos va a empezar a revelar. Dios te va a revelar por qué eres como eres. Dios te va a revelar en algún momento de tu vida por qué te convertiste tan gritón, tan desesperado, o tan esto, tan aquello. Dios te va a revelar. Cuando tú vas delante de Él y le dices: Señor, quiero conocerte, ¿sabes qué sucede? Que el conocimiento de Dios es como un espejo. Nos empezamos a conocer nosotros. Nosotros nos empezamos a conocer cuando venimos delante de Él. Y entonces la relación con Dios hace que yo me empiece a parecer más y más a Dios. Dios quiere trabajar conmigo poco a poco. Dios quiere que le conozca. Dice Malaquías 3:2: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se mantendrá de pie cuando Él venga? Porque nuestro Dios es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Todos nosotros, desde que nacimos en esta tierra, estamos manchados. Todos nosotros, desde que nacimos en esta tierra, tenemos arrugas, tenemos grietas, por el simple hecho de ser humanos. Ya por eso ninguno de nosotros puede decir: yo soy perfecto. Somos todos imperfectos. Traemos una mancha que se llama pecado. Traemos una tendencia que se llama rechazar a Dios e irnos por el camino contrario al que Dios quiere llevarnos. Pero Él quiere purificarnos. Si nos disponemos para Él, Él quiere meternos en el horno para purificarnos. Él quiere llevarnos al lavadero para lavarnos con su jabón. Él quiere limpiarnos. ¿Cuántos realmente queremos lo que Dios quiere? Como 5 nomás de este lado, gloria a Dios. ¿Cuántos realmente queremos lo que Dios quiere para nuestra vida? Él quiere. Él quiere. Hay tantas cosas. Miren, nosotros no nos damos cuenta porque toda la vida hemos vivido como vivimos. Y parece que es normal. En mi casa son bien tacaños, entonces yo soy bien tacaño y entonces todo el mundo es tacaño aquí en esta casa. Entonces pensamos que así es lo normal y lo correcto. Pero no nos damos cuenta porque ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos a vivir mal. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos revela y nos empieza a moldear, nos empieza a purificar, nos empieza a parchar. Porque la Biblia dice que somos parchados. Cuando habla de ser perfeccionados, eso significa parchados. ¿Sí? Él nos quiere lavar y sacar toda mancha en nuestro carácter, toda envidia, toda ira, todo celo, toda falta de lealtad, toda mentira, toda murmuración, todo chisme, toda deshonra. Él nos quiere refinar con fuego para hacernos brillar cada vez más, para hacernos instrumentos útiles en sus manos para llevar su amor. ¿Sabes? La Biblia dice que nosotros somos como flechas. Y ahora una persona que se dedica a eso puede ir a una tienda y comprar sus flechas. Pero en la antigüedad el guerrero hacía sus flechas, porque él tenía que asegurarse de qué calidad eran, de qué madera eran, de cuánta resistencia, de qué tamaño y de qué peso eran. Pero sobre todo necesitaba asegurarse de que estuvieran derechitas, porque una flecha chueca no le servía. No le servía. Dios quiere asegurarse que nosotros estemos bien derechos para podernos usar. Dios quiere usarnos, pero quiere guardarnos en su aljaba, ponernos para el momento en que nos ocupe, sacarnos y usarnos, pero que vayamos a dar en el blanco que Él está pensando. Porque muchas veces, ¿verdad? A lo mejor Dios saca la flecha y resulta que para la izquierda, para la derecha o hasta para atrás, ¿no? Así como en las caricaturas. Dios quiere que demos en el blanco. Amén. Él quiere quitar toda avaricia, toda codicia, todos deseos desenfrenados. Él quiere sanar nuestra mente. Sabes que la Biblia habla, en el griego es una sola palabra, pero en nuestra Biblia dice dominio propio. Y dice
la palabra que en el libro de los Hechos, cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección y del dominio propio, dice que los griegos le dijeron: estás loco, estás zafado. Esos dos temas no puede ser. Léanlo ustedes por ahí del 27 del libro de los Hechos, de la resurrección y del dominio propio, y ya no quisieron escucharlo. Lo estaban oyendo hasta que llegó a ese tema y dijeron: aquí párale, porque ni hay resurrección de muertos, ni tampoco ningún ser humano puede dominarse a sí mismo. Eso fue lo que dijeron ellos. Pero en Cristo sabemos que sí es posible. Con Cristo sabemos que sí es posible. Esta cultura en la que estamos inmersos nos dice que no tenemos otra más que seguir nuestros instintos, nuestros deseos, por bajos que sean, por carnales que sean. Pero la Biblia nos dice que hay poder en Cristo suficiente para salir de toda esa esclavitud. Amén. Hay poder en Él, hay gracia en Él. Él quiere sanar nuestra mente. En la versión King James en inglés, cuando dice dominio propio, dice mente sana. Mente sana. Dios quiere darnos una mente sana. Muchos de nosotros tenemos una mente muy, ¿verdad? Sí. Y ese proceso muchas veces Dios lo hará poco a poco. Sabes, cuando yo era muy joven, mucho más de lo que soy ahorita, ¿verdad? Me reuní con mi pastor. Le pedí una reunión para darle unas recomendaciones. ¿Cómo la ven? Tenía como 20 años yo. Y en ese tiempo había levantado, en la preparatoria había levantado un grupo de estudio bíblico. En mi casa tenía otro grupo de estudio bíblico. Dios había hecho una obra en mí a los 18 años increíble. Entonces yo me sentía súper espiritual. Me sentía así, no, pues le voy a dar unos consejitos al pastor, dije yo, para que agarre la onda, ¿no? Porque aleluya, ¿no? Yo era el super ungido. Y me reuní con él, me permitió reunirme con él, me escuchó atentamente y después me hizo unas preguntas. Y una de las preguntas que me hizo, me dijo: David, quiero preguntarte, ¿cómo estás con tus diezmos? Me dijo. Y me miró fijamente a los ojos y yo me quedé. Hacía unos meses atrás había empezado a trabajar y al principio empecé a dar mis diezmos como debería de ser. Es decir, el verdadero diezmo. Lo primero que recibe es el diezmo. Pero después empecé a mocharle y empecé a quitarle. Y creo más o menos que yo debería dar como 850 pesos de diezmos quincenales en aquel tiempo. Pero hace mucho, ¿no? y llegué a dar como 300 o 250. Y así seguí por un tiempo. Y cuando el pastor me hizo esa pregunta me desarmó. Y me quedé yo, que ya no podía decir nada. Porque es más importante quiénes somos que lo que hacemos. Porque Dios quiere bendecirnos, pero quiere trabajar con nuestro carácter. Y nuestro carácter, el carácter de un hijo de Dios, se basa en la confianza. Y si yo no puedo confiarle a Dios mis finanzas, si yo no puedo creer en que Él me va a sostener, entonces ¿cómo puedo realmente decir que confío en Dios? ¿Cómo puedo realmente decir que confío en Dios? Y una grieta de mi carácter quedó exhibida ahí. Y tuve que pedirle perdón a Dios. Y desde entonces, unos años después, nos casamos mi esposa y yo. Y decidimos serle fiel a Dios. Desde ese tiempo hasta hoy y hasta siempre. Serle fiel. Y gracias a Dios que ya no es el 10%, solamente es mucho más de eso lo que podemos darle al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros nos sometamos a su escrutinio. El Señor quiere trabajar con nosotros poco a poco nuestro carácter. Porque dice el versículo que leímos al principio, que si no es así, dice, las bestias del campo se multiplicarán contra ti. ¿Y sabes cuál es la bestia mayor? La Biblia dice que se llama Satanás, la serpiente antigua. Nos dice en Apocalipsis. Y esas bestias vienen y se comen lo que le deberíamos de darle dado al Señor y todo lo demás también.
Y luego nos preguntamos por qué apenas recibí el cheque y ya. Sí, y el Señor dice: yo he querido trabajar en tu carácter, yo he querido trabajar en tu corazón, yo he querido trabajar en tu fe. Pero hay áreas que nosotros al Señor le cerramos la puerta y le decimos: aquí no entres. Y en toda área oscura, en toda tiniebla, trabaja Satanás. ¿Alguien me escuchó? Satanás trabaja en toda área oscura. Por eso es tan importante exponer nuestro pecado, abrirnos, por vergonzoso que sea, exponerlo delante de Dios, porque la luz es la que va a traer libertad a nuestras vidas. El confesar es tan importante, porque confesar es sacar, exhibir y decir y reconocer: he pecado y vivo en pecado. Perdóname, Señor, me pongo de acuerdo contigo. Pero ¿qué hacemos, verdad? Hemos aprendido a vivir con el pecado y seguimos viviendo con él, y el Señor dice: yo estoy tratando contigo. Años después yo quise ir a estudiar al seminario, y ese mismo pastor con mucho gusto me dio su firma. Y en ese tiempo, no sé si todavía, pero en ese tiempo decía ahí en la solicitud, y el pastor la tenía que leer y la tenía que aprobar: ¿es fiel en sus diezmos? Era parte de las preguntas que le hacían al pastor. Nuestro carácter tiene que ser desarrollado hacia lo correcto y hacia lo sano. Amén. Y eso se va a desarrollar en el conocimiento de Dios, conociendo a Dios. Oseas 6:3 dice: dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor. Puedo sentir la emoción del profeta expresando esto: si conociéramos al Señor. Esforcémonos por conocerlo, dice. Requiere un esfuerzo tuyo, un esfuerzo mío. Esforcémonos, esfuérzate. Esfuérzate por conocer a Dios, esfuérzate por conocer su palabra. Requiere de tiempo, requiere de cierto sacrificio, requiere de compromiso, requiere de búsqueda, requiere de tu corazón. Esforcémonos, hay un esfuerzo que hacer. No es que todo tenga que ver conmigo, no es que se base en mi esfuerzo directamente, pero sí hay algo que yo tengo que hacer. Amén. Y Él se va a mostrar a nuestras vidas. Tristemente ahora muchas veces, ¿verdad? En las iglesias, yo quiero ser bien sincero con ustedes, como congregación Pan de Vida, tenemos muchos defectos porque no somos perfectos. Pero una de las cosas que mi esposa y yo y el equipo pastoral deseamos es cumplir lo que el Señor ha planeado para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él instituyó en su cuerpo, dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice: ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Yo entiendo que como pastor yo tengo una tarea de ayudar para que usted escale y conozca y sirva más a Dios de una manera mejor cada día. Esa es mi tarea, y por eso oramos y por eso nos preocupamos y nos ocupamos. Y usted nos va a oír y decir: tenemos reunión de matrimonios, tenemos reunión de jóvenes, tenemos esto, tenemos aquello y tantas cosas. ¿Por qué? Todo para ayudar a usted. Y quizás hay otras iglesias en este tiempo, no voy a juzgar, pero me da la impresión que hay otras iglesias que, bueno, tú nomás ven el domingo y gózate y brinca y salta y todo lo demás, ¿verdad? Y ya no vuelvas hasta el otro domingo, y aquí nos vemos. Vive tu vida como quieras, hazle como quieres, no me llames, no me preguntes, no me pidas consejo. Vive allá, feliz ahora mientras puedes. Vive como tú quieras. Sí, pero nosotros no somos así. Entonces, algunas personas a lo largo de nuestro pastorado han tenido problemas con eso, porque en algún momento el pastor y la pastora les llaman y les preguntan y les dicen: ¿cómo estás tu vida en esto, en aquello, acá o allá? Y entonces es cuando se acuerdan de esas iglesias donde nadie les pregunta nada, donde solamente vas el domingo
donde solamente te gozas y tú eres un triunfador, un hijo de Dios y nada te puede tocar y todas las bendiciones y qué padre la vida en Cristo, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí el pastor me está exigiendo, mejor me voy a otro lado. Aquí no va a suceder eso. Mientras tengamos vida, tengamos fuerza, ¿verdad? Vamos a estar al pendiente. No como supervisores o como capataces, sino como lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y no lo vemos todo ni lo entendemos todo, pero tristemente se ha accedido a una vida cristiana demasiado cómoda, demasiado liviana en algunos casos. Y en esa iglesia no vas a escuchar mucho el término santidad o santificación. Y si lo escuchas va a ser para decir, gózate porque eres santo. Soy santo, soy santo. Vivo la vida un desastre, pero soy santo. Engaño a mi esposa, pero soy santo. En la iglesia me dijeron que soy santo. Soy infiel y adúltero y todo lo demás, pero soy santo. El domingo por lo menos soy santo. Esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Tan cierto como mañana va a amanecer, Dios te va a responder. Dios te va a responder. Quizás la primera vez que lo busques no vas a sentir nada ni va a pasar nada. Quizás la segunda vez tampoco, ni la tercera, o quizás hasta la cuarta, quinta, no sé. Pero si tú lo buscas, dice el Señor, que el que me busca me va a encontrar. Lo vas a hallar, vas a oír su voz. El Señor te va a hablar y te va a empezar a decir todo lo que tú eres, como el profeta Samuel delante de Saúl. Te va a descubrir todo lo que hay en tu corazón. Jeremías 9:24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alabes en esto, en conocerme, en entenderme, que hago misericordia, juicio y justicia. Justicia es vivir una vida recta. Cuando conocemos a Dios podemos entender en lo profundo de nuestro ser que debemos de vivir una vida recta delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Por último, el último versículo, Cantares 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? El desierto en la Biblia significa limitación, significa sed, significa hambre, significa escasez. Significa muchas cosas que no nos gustan. Y a veces Dios nos lleva al desierto, porque en el desierto dice la palabra que ahí nos prueba. Deuteronomio capítulo 8 versículo 4 dice, te llevó al desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón, para ver si habías de servir a Dios o no. El Señor nos lleva al desierto. Pero sabes, también dice la palabra de Dios que no nos vamos a quedar en el desierto, que vamos a salir de ahí. Por eso dice este versículo, ¿quién es esta que sube del desierto? No te vas a quedar en el desierto, Él te va a sacar. Pero ¿sabes cómo? Recostada sobre el amado, apoyada sobre él. Es decir, has conocido tanto a tu amado, has pasado tanto tiempo con Él, que estás enamorado de Él, que quieres lo que Él quiere, que su corazón es tu corazón, que eres para Él y Él es para ti. Porque hay un amor tan profundo, hay un arraigo tan profundo, ¿verdad? Que queremos las mismas cosas. La amada es la iglesia, somos tú y yo. Conozcamos al Señor y que Él nos saque de todo desierto. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos, por favor.